Buenos días, tardes o noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos encontramos cuatro profesionistas en cada una de sus áreas, quienes estamos formando dentro de la maestría en trabajo en tanatología. El día de hoy nos acompaña el maestro Isaías Barranco, la licenciada en enfermería Carmen Molina, la licenciada en trabajo social Carla Hassel Chanona y un servidor, Roberto Aja Trujillo, también licenciado en Trabajo Social. El día de hoy nos damos a la tarea de realizar un análisis y crítica con respecto a la proyección Yo antes de ti. Si bien una de las cuestiones que vamos a realizar es intervenir e informar sobre la introducción a la terapia tanatológica. Realizaremos un análisis y discusión conforme a la película, en el cual uno de los personajes centrales se encuentra en un aspecto parapléjico, quien actualmente se encuentra afectado en sus grandes cuatro esferas de la vida, como es el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social, y finalmente estaremos hablando sobre el aspecto de la espiritualidad. En la primera parte, este modelo biopsicosocial espiritual nos permite analizar el ámbito de lo biológico. Quien nos compartirá sería la licenciada en enfermería Carmen. Si nos hace favor, licenciada, adelante. Claro que sí, muchas gracias, Robert. Bueno, pues aquí vamos a empezar. Nos guiamos con la pirámide de Maslow y los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Entonces, bueno, pues aquí Will tiene una gran afectación. Vamos a leer un poquito. Dice que tiene un duelo biológico anticipado por su cuerpo perdido, porque pues recordemos que está tetrapléjico, ya no puede moverse, tiene dificultad para dormir, tiene dificultad para comer, tiene fatiga, una fatiga visible, y pues obviamente tiene un duelo anticipado pues no por la pérdida del cuerpo como tal, pero sí por la función de todas las funciones del cuerpo. Entonces, en, en los patrones funcionales de Marjorie Gordon, tenemos el patrón funcional y la alteración que vemos, que observamos en la película, que es el percepción y manejo de la salud, porque Will pues tiene un conocimiento de su estado, pero con una percepción de la vida sin sentido realmente. No desea continuar con su tratamiento debido a todo el dolor y él se siente como una carga. También tenemos el patrón 2, que es el nutricional metabólico. Esto lo manejamos mucho en la enfermería, que es la disminución del apetito y la nutrición asistida. Sabemos que depende totalmente de sus cuidadores. Y pues también en la eliminación, que está totalmente alterado todo el patrón funcional, tiene que valerse de otras personas, de segundas y terceras personas, para poder hacer las necesidades básicas. Obviamente, él se destacaba por un cuerpo y por ser atlético, y en actividad y ejercicio también está afectada. Son muchos patrones funcionales los que están afectados realmente en esta película con este chico. También el sueño y descanso está muy afectado porque pues el dolor no le permite dormir. Entonces tiene que recurrir a medicamentos para, para poder mitigar un poco este, este dolor. Permítanme un momento. Perdonen. Tenemos también el patrón que se observa alterado y pudiera ser tal vez no, pues muy notable, el cognitivo perceptual.
porque está intacto, su intelecto está intacto y él tiene una toma de decisiones muy racionales, pero sí se ve afectado, obvio, por el duelo de la pérdida física de todos los movimientos. Entonces, tiene una decisión muy racional, sabe perfectamente lo que quiere y bueno, tiene una percepción y un autoconcepto, pues, con un sentimiento de inutilidad, que es otro patrón que también se ve afectado, porque pues no puede valerse por sí mismo. Tenemos también el estado afectado de rol y relaciones, que pues ya deja de verse como un hijo como tal, tampoco se puede ver como profesional o como una pareja, tiene pérdida de sus amigos, de, de su novia con la que se iba a casar, entonces él se considera como una carga. El patrón sexual y reproductivo también está afectado en una totalidad y pues él renuncia a la posibilidad de tener una intimidad sexual con alguien. Vemos también que está muy alterado su patrón de adaptación y tolerancia. Está muy irritable, eso se nota desde inicio. Tiene mecanismos de afrontamiento relacionados, pero tiene, o sea, sí quiere interactuar con los demás para no ser grosero, pero realmente él quiere finalizar ya con su vida porque se siente como una carga. Y pues por último tenemos los valores y creencias, porque tiene unos valores personales fuertes que lo llevan a decidir sobre su forma y él ha reflexionado realmente toda la afectación que tiene, cómo él no quiere vivir, cómo prefiere ser recordado y pues lo lleva a tomar una decisión de lo que es la eutanasia. Por otra parte tenemos a la madre que es la madre de Will, que es Camila Trainor, que pues físicamente, aunque la película nos la muestra muy poco, sí nos deja ver bastante de ella, porque tiene un duelo anticipado porque su hijo ya le dio a conocer lo que es la noticia de la decisión de aplicarse eutanasia, de tener un suicidio asistido, y pues la mamá, o sea, él era 6 meses, ¿no? Y la mamá pues se ve en las imágenes, la vemos afectada con el patrón del sueño, de la nutrición, obviamente de la percepción del rol madre-hijo, de la adaptación al estrés y la expresión afectiva. Y su duelo, pues, no solo es emocional, sino también corporal, porque en el rostro vemos su cara de preocupación un poco ya desgastada y más que cuidar, vemos que ella contrata a la cuidadora, pero más que querer una cuidadora como tal, quiere a alguien que le dé un sentido a la vida de Will, para que Will pueda replantear la idea de la eutanasia. Y bueno, pues esto es lo que podemos ver a grandes rasgos con la pirámide de Maslow y los patrones funcionales de Marjorie Gordon. La pirámide de Maslow nos ayuda a entender la motivación profunda de Will para elegir la muerte asistida como pues la recuperación del sentido de dignidad. Y pues los patrones de Marjorie Gordon, que tienen un enfoque clínico y holístico y nos ayuda a evaluar el duelo que impacta biológicamente y funcionalmente pues a estos dos personajes. Esto es todo por mi parte, es a grandes rasgos lo que puedo aportar sobre una esfera biológica y pues pasamos con mi compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues efectivamente aquí nos explica de manera muy certera la licenciada Carmen cómo existe la afección a nivel físico y bueno, también nos permite ver
y analizar un poquito desde el enfoque psicológico y nos da la oportunidad de dar esa pauta. Me gustaría complementar dentro de este ámbito psicológico, pues si bien eh, entendamos que la psicología tiene también que ver mucho con la salud mental y dentro de esta salud mental, pues cada uno de los seres humanos debe de enfrentar sus momentos de crisis y pensemos que la crisis no es una cuestión pues súbita o tormentosa, sino es la invitación que tiene el ser humano de readaptarse a los cambios. Precisamente aquí estamos viendo dentro de esta primera diapositiva la adaptación al cambio. Vemos que cada uno de los participantes, cada uno de los integrantes de la comunidad familiar, como lo es el papá, como lo es la mamá, el mismo paciente, Will, y aquí hay un participante más en el cual sería una probable eh, relación emocional, sentimental, con quien era su cuidadora, pues bueno, existen esas cuestiones reacias, cuestiones en donde les evita hacer un frente hacia la crisis y bueno, pues también nos permite el establecimiento de relaciones satisfactorias dentro de la cuestión emocional y encontrar el sentido de la vida. Vemos que en cada uno de los integrantes, pues les cuesta encontrar ese sentido de la vida. Y con esto, dentro del término psicológico, tendríamos que invitar a cada uno de los usuarios, a cada uno de nuestros consultantes, poder hacer esa revisión de las emociones, de los sentimientos, y viene desde el mismo pensar, desde esa cuestión ideológica, el reconocer nuestros pensamientos, sensaciones, emociones. Existe una gran relación entre personalidad y personaje y tener claro que una personalidad precisamente tiene que ver mucho con nuestro temperamento, tiene que ver mucho con nuestra educación, con nuestra formación, con el contexto social. Y esto nos da la pauta precisamente para poder analizar una próxima esfera, una esfera que no es menos importante que la cuestión sociocultural. Para esta parte, pues bien nos puede comentar, licenciada Chanona, qué es lo que nos puede aportar. Adelante, licenciada. Bueno, pues miren, la esfera que me tocó es la esfera social y esta se refiere un poco al impacto que el duelo y las pérdidas tienen en relación a relaciones interpersonales, entorno cercano y la interacción con la comunidad. En la película, pues nosotros observamos, o más bien yo observé, perdón, que con relación un poco a Will, él pierde un poco su independencia en el trabajo, vida social, su círculo de amistades y bueno, muchas cosas, ¿no? Él él se aísla emocionalmente y socialmente, limitando su contacto con las demás personas, ya que, bueno, como él no quiere que la gente sienta lástima por él y es por eso que se aísla de las personas y porque pues obviamente se siente frustrado, ¿no? Porque como se vio en la película, Willy era una persona muy activa y ahorita, cuando es ahorita cuadrapléjico, pues no puede ser una persona, ¿no? Tiene que depender de otras personas, como él mismo lo dijo. Él tiene que estar ahí acostado prostrado, sí, acostado, perdón, y tiene que esperar a que alguien lo ayude. Entonces, pues eso es lo que él por eso se siente muy impotente por no poder hacer las cosas que él antes podía hacer perfectamente. Su duelo no es por la movilidad, sino por no es por su pérdida de movilidad, sino por la identidad social que lo definía, como una persona muy activa, como una persona que podía hacer muchas cosas y que nada lo detenía. Ahora, bueno, cuando es cuadrapléjico, pues no puede ser así, ¿no? Eh, también marcamos un poco a Luisa Clark. Su vida social está marcada por la dependencia económica de su familia. También a través de la relación con Will experimenta unos cambios en sus redes sociales y comienza a ampliar sus horizontes, o sea que ella amplía más su, no su estilo de vida, sino cómo amplía más sus, el cómo conoce a más gente, para que él pueda seguir queriendo vivir.
ella hace muchas actividades que ella no hacía por lo de su familia, ¿no? También enfrenta tensiones con su pareja y familia por su vínculo con Will. La familia afronta un duelo anticipado, puede ser porque ha decidido él la eutanasia asistida. La esfera también se ve afectada porque cada miembro de la familia está manejando de distinta forma esta decisión. Por ejemplo, la mamá quiere detenerlo, pero el padre busca apoyarlo en silencio. Su papá obviamente también le duele muchísimo lo que está haciendo su hijo, pero él prefiere apoyarlo mientras su mamá quiere retenerlo, ¿no? O sea, ella, como comentan, ella hace todo lo posible porque él no quiera tomar esa decisión o porque ya no lo haga, ¿no? Y bueno, la comunidad se observa un choque de posturas sociales y culturales frente a la decisión de Will, con vivir con su discapacidad o elegir la muerte asistida. Se reflejan los juicios, estigmas y la sociedad que enfrenta quienes atraviesan este tipo de procesos. Y bueno, como bien lo dije, las personas están como muy de, ¿por qué estás decidiendo esto? ¿Por qué no quieres vivir? Puedes hacer muchas cosas así, pero Will, lo que a él mucho le afecta es que ya no puede hacer las cosas que él antes hacía y que como a él lo conocían como una persona que podía hacer todo, ahora no lo puede hacer. Es por eso que pues él se está deteniendo mucho. Y ahorita, bueno, vamos a hablar con la siguiente esfera, que bueno, esta la va a mencionar mi compañero Isaías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, estamos hablando de un proceso de duelo, ¿sí? Un duelo anticipado, una persona que físicamente no ha muerto, pero que las expectativas que él tenía ya lo han hecho. Cuando hablamos de psicología transpersonal, no olvidemos que estamos hablando de 4 esferas. 3 de ellas ya se han mencionado: la física, la emocional, la social. La psicología transpersonal abarca una 4ª esfera, la esfera espiritual, que no tiene que ver con la religión necesariamente. La religión es dogmática, la espiritualidad va más allá de. Cuando hablamos de necesidades de los seres humanos, tenemos que ir hablando de la parte física, la parte emocional y finalmente una parte de trascendencia que nos lleva a mencionar qué es lo que le estaba pasando al muchacho. Recordemos que Will es una persona que tiene un sentido de vida, un sentido de vida que se ha perdido de momento. Cuando él no lo tiene, tiende a tener rabia, al igual que todos los personajes. Independientemente de qué religión se profese, las personas tenemos una idea de qué es lo que vamos a hacer en la vida, un futuro. Cuando ese futuro se ve truncado, las personas reaccionamos con rabia, con dolor, y olvidamos que realmente nada cambia, nada termina. Uno de los procesos de energía y de las leyes básicas dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La mamá, que es la consultante principal, teme perder a su hijo. Al perder el cuerpo, ella piensa que todo terminará. Cuando se le dé el tratamiento, se le tiene que hacer entender a esta persona que realmente nada se termina, todo es parte de un ciclo, ¿sí? Entonces, necesitamos que ella entienda que el verdadero concepto de amor es dejar que las personas ya no sufran. Una persona que tenía una expectativa de vida y que ahora ya no la tiene, ha perdido mucho de sí. Pero tenemos que entender que cuando hay una posibilidad de recuperación o de al menos un establecimiento normal, entonces la persona puede seguirse aferrando a una vida. En el caso del personaje principal, ya no la tiene. Poco a poco su cuerpo se irá deteriorando cada vez más
lo que generará un dolor, no solamente para su cuerpo, sino para las personas que lo rodean. Aquí es donde tenemos que entender ese sentido de trascendencia. Amo a una persona y no la quiero dejar ir, aun cuando eso signifique un dolor. ¿Eso es realmente amor o es egoísmo? La mamá, que es la consultante principal, tiene que entender esto. Amar es dejar ir, evitar un dolor, ¿vale? Aquí tenemos que entender una de las metáforas de la transformación, que es la metáfora de la mariposa. Un cuerpo dañado, destruido, que solo genera dolor. ¿Es realmente sano mantenerlo ahí atado solo por egoísmo? ¿O tendríamos que pensar en una liberación? Una liberación a través de un proceso asistido, que sería la eutanasia. Si bien puede ser doloroso, también es necesario entender que a veces puede ser necesario. Ese sería el verdadero acto de amor, dejar que la persona parta. Y al hacer este acto, las personas trascienden más allá de su tiempo y de su espacio, porque nos enseñan a vivir, nos enseñan que siguen con nosotros. Ese es desde un punto de vista de la psicología transpersonal. Aprender a desprendernos del egoísmo. Este es básicamente lo que maneja el punto de espiritualidad. Muy apostador cada una de las 4 esferas. Pues bien, estaremos iniciando esa etapa en el cual cada uno de nosotros, de una forma tanatológica, cómo estaríamos abordando con cada uno de nuestros consultantes. Si bien la consultante central sería mamá, también pensemos el duelo que está viviendo cada uno de ellos. El mismo Will, al darse cuenta que pues, es una pérdida dentro de todos los ámbitos, ¿no? Y pues bueno, no, Bueno, ahora se hablará un poco sobre la intervención tanatológica propuesta. Primero hablaremos sobre el paciente Will Turner, que sus propuestas sería acompañar el duelo de la pérdida de autonomía, ayudarle a despedirse de lo que significó su vida pasada, ya que como bien sabemos, pues Will era una persona muy autónoma, era una persona en la cual él trabajaba por sí solo y bueno, hacía muchas cosas. Entonces el que se despida de su vida pasada antes del accidente, pues para también es muy importante. También estaríamos trabajando con la familia, que sería con la mamá y con el papá, que para ellos es reconocer la rabia y la potencia, trabajar el perdón y la aceptación, facilitar rituales de despedida, trabajar el aprender a soltar, y el amor es también dejar ir. En ese del facilitar rituales de despedida es para que ellos pues se despidan de una forma simbólica, y a la hora de que Will le aplica la eutanasia, pues bueno, para ellos no sea como esa impotencia de que ellos no se pudieran despedir en su momento. Como con los profesionistas, sería evitar el burnout en cuidadores. Capacitación es escuchar activa y espiritual. También el recordar que acompañar no es salvar, es sostener. En el burnout, ahí nosotros les estaríamos enseñando a que no se deben de cansar. Y capacitación es escuchar activa y espiritual. Ahí, bueno, enseñarles cómo escuchar al paciente, cómo de forma presencial y de forma también espiritual, y recordar que acompañar no es salvar, sino sostener, el que no solamente estar acompañando a esa persona, ¿no? Y no quererla retener como lo hacía en su momento Louisa Clark. Con Louisa Clark estaríamos hablando de que pues ella encontró su sentido de la vida un poco cuando se despidió con Will, ya que bueno, ella aprendió en su momento a cómo soltarlo.
psicológicamente de igual manera estaríamos revisando precisamente, ¿no? Tanto esas emociones, esos pensamientos, y bueno, de alguna manera superar y empezar a reconocer. Y qué otra cosa más que hablar y confrontar cada uno de sus sentimientos. En verdad el tiempo es muy corto. No sé si quieres aportar algo. Bueno, pues ya nada más recordar justo y reafirmar lo que decía Carla. La escucha activa es súper importante. En este caso, el coraje, la rabia, validar los sentimientos, obviamente, de la madre, los sentimientos de Will, el sentimiento de impotencia de los dos. Y pues al escuchar activamente, dar una resignificación, ¿no? Porque si de igual forma ya no puede relacionarse Will físicamente con las personas, hay otras formas, como lo hizo, por ejemplo, con Luisa, una forma más íntima de conectar con ellos mismos. Entonces es como que empiecen a resignificar ese duelo para minorar un poco pues la carga y el sentirse justo eso, una carga. Yo creo que en la madre también lo decíamos, es puntualizar y tal vez hacer con ella yo pues como tanatóloga, una carta de antes del accidente, agradeciendo todo lo que Will aportó a su vida. Y pues para dar la palabra a Isaías. En estos momentos, cualquiera de las actividades ya se han mencionado, ¿sí? Tenemos que generar un sentido de trascendencia en las personas que nos consultan, ¿sí? Entender que la muerte es parte del proceso de vida, ¿sí? Pero no significa el punto final, sino simplemente un cambio. Y eso tendría que ser lo que se consulten las tres personas. Que Joan de ti nos recuerda que la tanatología no se trata de solo de morir, ¿no? Sino de vivir con dignidad hasta el último aliento. La metodología que nosotros implementamos, que es la de Paul Scott, nos ofrece un camino para acompañar, sanar y dar sentido tanto al paciente como a los familiares y a los profesionales. Porque al final de todo, el duelo no es solo una ausencia, sino también es una oportunidad de transformación, así como lo hizo esta Eloísa, de que sí, a ella le dolió también muchísimo, pero ella a partir de ese duelo, de esa pérdida que tuvo, ella justamente, ella hizo una reconstrucción, ¿no? Entonces siento que ese también es como una buena, ¿cómo se podría decir? Es una buena estrategia, es algo bien pues para también para Loisa y pues para la familia, ¿no? Así es. Pues bueno, con esto estaríamos finalizando. Agradecemos la participación de cada uno de los participantes, ponentes, y bueno, a ti también que nos hayas sintonizado, que nos hayas... Perdón, Robert, ¿no te escuchamos? Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado y por haber estado aquí con nosotros. Les agradecemos muchísimo y bueno, pues esperemos y para la próxima igual nos estén viendo y pues esto es un pequeño trabajo de nosotros. Muchas gracias. Bye, gracias. Gracias a